Profesor Semilla, ¿cómo anda usted? Acá estamos muy tranquilos, muy contentos por el ritmo inflacionario parejito, sostenido, y eso nos pone de muy buen humor. Buen día, Luis, y a todo el equipo, ¿cómo andan? Condenados al éxito, dijo Duhalde hace muchos años. Sí, es verdad, el ritmo inflacionario no afloja, podríamos decir de una manera más vulgar, aunque a nosotros nos da en abril una desaceleración respecto a marzo, estamos en niveles del 4%, es decir, niveles tremendamente altos y se ven cuando uno ve el gráfico sobre todo. Las curvas no descienden, son muy altas, sobre todo cuando vemos también el capítulo alimentos y bebidas, que a nosotros nos arroja casi 8%. Y yo les puedo decir que desde hace 3 años que no tenemos un capítulo que es el más importante, el de mayor peso de la canasta, con un aumento tan desproporcionado y tan fuerte y marcado, que es lo que impulsa a nuestro índice de precios. No es que el resto de los capítulos no hayan aumentado, lo han hecho. No hay ningún capítulo que haya sido cero ni negativo, son todos positivos, pero cuando lo comparamos con alimentos de vida cercano al 8, parece que el resto es poco, pero claro, estamos lejos de que sea poco. Aparte, si uno mira ese índice, ¿no?, particular, que es digamos, es de la canasta, que todo el mundo, algunos podrán tomar champán, pero todos compramos más o menos los mismos productos a la medida en que podamos, ¿no? Y algunos tomarán Barón B y otros tomarán agua nada más, pero lo que quiero decirte, ese rubro de los alimentos involucra a todo el mundo, cruza todos los estamentos sociales. Entonces, si uno mira y suma los primeros 4 meses del año, ese rubro está casi arriba del 20 y pico, 25%, si no saqué mal la cuenta, ¿no? No, es correcto, está cercano a un 27%, cuando a nosotros, al CREVA, nos da 19 el acumulado. Y si lo mirás por el lado de interanual, desde el año pasado, desde abril del año pasado hasta ahora, es 62, cuando nos da 50 o casi 51 el interanual. Claramente es el capítulo que lidera fuertemente por encima del resto, y es el que vos decís. Es el que más miramos, es el que más nos importa y es el que al gobierno tanto le cuesta poder dominar. Bueno, yo acá con los chicos, con Marina, con Soledad, con Mauro, siempre pregunto lo mismo, siempre hablamos entre nosotros, pero bueno, nosotros no somos especialistas, yo mucho menos, y entonces uno lo intenta preguntar desde algún sentido común, claramente desde la ignorancia. Y mi pregunta es la siguiente, y no se puede, no puedo pedir yo, no sé, a ver, te lo digo en estos términos, para que me entiendan, no puedo pedir yo como habitante, como consumidor, bueno, mira, escúchame, explícame por qué vos me aumentás en esta proporción la manteca, por qué me aumentás el huevo, por qué el paté de foie, ¿por qué el tomate al natural? ¿Cuál es la explicación? No se puede plantear eso mucho más allá de las responsabilidades que evidentemente existen en la estructuración y en la toma de decisiones políticas que en este caso le corresponden claramente al gobierno. ¿Se entiende, Gonzalo? Sí, se entiende y claro que está permitido hacer esas preguntas, porque la misma pregunta que se hacen ustedes nos hacemos nosotros. En definitiva, nosotros nos vamos de la oficina y somos seres humanos de a pie como cualquiera de ustedes. Sí, claro. Y nos preocupa de la misma manera y nos impacta de la misma manera. Entonces, lo que uno trata de hacer es analizar las cadenas de valor. Es decir, ¿qué pasa, por decir de alguna manera, desde el productor a la góndola? ¿Por qué se multiplica? ¿Por qué se multiplican los precios? ¿Qué pasa en el medio? ¿Qué pasa con la comercialización, con los intermediarios? ¿Quiénes son los que agregan valor dentro de la cadena? ¿Hay gente que sobra o actores que sobran, que faltan? Claro que nos preguntamos, y hay
hay tantos productos que uno releva y hay tantos más que hay disponibles que es bastante complejo analizar la cadena de producción de cada uno de ellos. Pero no, porque cuando uno hoy, se a ver, acerca a algunos... hoy hablábamos con Mauro y con Soledad. Yo te digo que yo puedo entender, voy a decir, mira, yo tengo una fábrica de pastas. Entonces, para hacer los ravioles, para hacer los agnolotis, necesito harina. La harina es un producto que se hace con el cereal hoy es un commodity a niveles internacionales como consecuencia de la guerra, que ha tenido un valor que ha ido aumentando casi diría exponencialmente a lo largo y a lo ancho del mundo. Esto está claro, lo tengo claro. Ahora, lo que va dentro del raviol, ¿cómo se dice? La selga. El relleno. Y el relleno. ¿Cuál es la selga o lo que vos le quieras poner dentro del raviol, a lo que fuese? ¿Cuál es la explicación para que eso aumente? No, a ver, la explicación también tiene que ver con que no hay parámetros, ni anclajes, ni políticas que te den un horizonte certero. Es lo que venimos discutiendo y conversando siempre. No hay ningún anclaje. No sabemos cuál va a ser la inflación. No hay un plan. Encima el gobierno está trabajando sin un presupuesto 2022 porque no fue aprobado. El mundo internacional cambió. Están subiendo las tasas en Estados Unidos y en Europa, sí. Y hay inflación récord en el mundo. Sí. Entonces, claramente, la pandemia, nos estamos olvidando de la pandemia, pero vinieron otras preocupaciones. Sí, claro. Y en Argentina absorbe 100% estas cuestiones internacionales. Las absorbe y las incorpora o las acumula a las propias. Entonces, cuando vos hablas con alguien, ¿por qué el raviol me aumentó un 20%? Y lo que te dicen es porque a mí mi proveedor me aumenta el transporte, porque me aumenta la harina, como decís vos, la harina de trigo en el acumulado, en los primeros 4 meses tiene un 46% de aumento. Entonces, es una especie de efecto dominó hacia el resto de la economía. Y vos decís, ¿pero qué tienen que ver los bulones de cuando yo voy a cambiar mi auto? Y porque todo ya es una especie de distorsión de precios muy grande. Pero incluso... a ver, créeme que lo entiendo y me gusta la explicación, hablar contigo porque me resultas claro, pero digo, yo también quiero preguntarte lo siguiente, ¿y hasta dónde hay un alto grado de especulación en los formadores de precios en función de esta disputa política que claramente se está dando en los factores de poder y que nos pone a todos en una situación de angustia y de incertidumbre permanente? Bueno, ¿hasta dónde se está tirando de la soga? Porque yo entiendo, entiendo, uno puede entender la pandemia, la pospandemia, la guerra, el mundo interrelacionado. No podés vivir en una nube de polvo y decir, yo soy Argentina, a mí no me toca nada de esto, mucho más en una economía tan frágil. Entiendo lo de las dificultades para poder establecer una línea correcta en su decisión política del gobierno nacional, porque además tiene enormes peleas para adentro, pero la responsabilidad de los sectores que ponen precios, ¿quién la mira? ¿Quién la mide? ¿Quién le pone límite? Bueno, cuando hay distorsiones de precios y no hay un anclaje, no hay un horizonte, grado de incertidumbre, todo lo que ya sabemos, está claro que es un escenario propicio para cierto grado de especulación. No lo podemos negar, está claro. Y siempre hay informes de todo estilo y comentarios de que en Argentina hay empresas oligopólicas, es decir, hay pocas empresas que ofrecen o que producen o que comercializan en grandes cadenas de supermercados. Entonces tienen un poder de mercado. Cuando uno estudia economía, ve estructuras de mercado y cuando es oligopólico, tiene poder de mercado. ¿Y esto qué le implica? Le implica aumentar precios o restringir cantidades, que es oferta. Juegan con esas dos cuestiones. Entonces, estas dos cosas pasan en la fruta y la verdura, cuando hemos tenido grandes aumentos en enero y en febrero, además de la sequía y las grandes temperaturas, se juntan pocos y dicen, ¿qué hacemos? ¿Aumentamos precio o bajamos la producción? Y eso es lo que te hace que te aumente o no el precio, independientemente de cómo vaya la economía. Y lo mismo en el resto. ¿Quién controla? Bueno, es más fácil controlar a pocas empresas que a muchas empresas. Entonces, esto de precios cuidados es más fácil de controlar en las grandes empresas que en los almacenes de barrio. A pesar que ahora estamos yendo a almacenes de cercanía, es complejo. Porque no está todo sistematizado, porque no tiene el gobierno un caudal de gente formada
en cuanto a la fiscalización y de control en toda la Argentina, que encima geográficamente tenemos un territorio tremendamente extenso, y no debería estar saliendo a controlar, deberían hacerse las cosas como corresponden. Pero cuando hay estos escenarios complejos de incertidumbre, que pasan unos años y la inflación en vez de bajar sigue subiendo, entonces cada uno, es como la ley de la selva, cada uno hace lo que puede, aunque siempre el perjudicado es el consumidor final. Por supuesto. Eso ya lo sabemos. A ver, te aumenta la harina, sí, y hay que ver la harina, qué porcentaje de componente de tu producto final es. Estoy seguro que no es que a vos te venden la harina con un aumento y vos vendés los mismos insumos y trasladaste el aumento. No, la harina es un componente del pan, sí, pero el pan tiene otros ingredientes, pero sin embargo trasladan lo mismo. Entonces ahí sí está la discusión. ¿Por qué se hace eso? ¿Te podés quedar un minutito más? Sí, no hay problema. Leemos los títulos que duran nada, un minuto y medio, y te hago la última pregunta en relación con todos estos temas. Estamos hablando con el licenciado Gonzalo Semillas desde el CREVA. La pregunta es la siguiente, Gonzalo, ¿estás ahí? ¿Cómo te va? Sí. La última pregunta es la siguiente, porque este es un tema que yo vengo escuchando de parte de gente que sabe muchísimo más que uno. Y uno pregunta, ¿y no se puede desacoplar la cuestión esta de los precios internacionales o de aquellos productos que están claramente atados a la realidad internacional, al dólar, con otros que no tendrían por qué estar atados a esa realidad? ¿Se entiende? Sí, lo que pasa es que nosotros somos productores de bienes y de commodities que comercializamos en el mundo entero. Entonces, estamos atados a los vaivenes económicos internacionales. Y la cuestión, desde el lado del gobierno, ellos piensan que la forma de desacoplar es aumentando las retenciones y cuidar al mercado interno. Y ahí se abre un nuevo debate con el sector ganadero, que es la pelea que ya conocemos. Entonces, desacoplar en un mundo en el cual formamos parte, a pesar que no sea una economía extremadamente abierta, de productos en los cuales competimos en el mundo, es complejo. Lo que pasa tanto en los cereales como en la energía nos impacta en Argentina. Bien. Bueno, Gonzalo, gracias. Como siempre, te mando un abrazo. Pásalo bien. Lo mismo vos. Un abrazo para vos y el resto del equipo de trabajo. Gracias. Gonzalo Semillas desde el CREVA. Momento importante del programa de hoy. Hemos hablado antes y después del informativo de las 9. Respecto, obviamente, de la inflación y del número que dio el CREVA. ¿Cuál fue el número que dio el CREVA ayer en su análisis mensual, Mauro? 3,6. Y en general, y en el punto básico de los alimentos se fue casi a un 8, ¿no? Casi un 8, 7,9. 7,9.